Hola amigos, bienvenidos a otra antropotutorial. En el tutorial de hoy os vamos a hablar de cómo debéis elegir unos bastones para montaña. Son consejos en cuanto al uso, modalidad deportiva que vais a desarrollar y luego en cuanto a la cantidad de dinero que os queréis gastar. A partir de aquí, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cada vez están más desarrollados dentro de nuestras actividades, sea la que sea y en todo tipo de terreno, ya sea de media montaña o de alta montaña. También tenéis que saber que los bastones nos ayudarán en varias facetas. Una impulsión mucho mejor, nos ayudarán a equilibrarnos y por supuesto ayudarán a descargar nuestra espalda cuando la mochila que llevemos sea algo pesada. Y esto es muy importante porque nuestras rodillas y nuestra espalda sufrirá menos. Pero atención, andar es una actividad que se realiza sin bastones. Por lo tanto, no aprendamos a progresar a andar por montaña con bastones porque lo único que nos crearán serán vicios. Aprendamos a utilizar los bastones cuanto verdaderamente sean necesarios y aprendamos a andar por montaña sin bastones. Vamos a ver primero las partes de un bastón. Miremos este bastón, un bastón clásico de esquí, ya antiguo como podemos ver. Pero las partes siguen siendo exactamente las mismas. Tenemos un mango, en este caso es de plástico, tenemos una dragonera que va a ir a nuestra muñeca, tenemos una parte principal, el tubo, en este caso de aluminio, una roseta, el aro que tenemos alrededor de este tubo y al final una punta o pico. Estas son las partes y se va a repetir prácticamente en todos los bastones. Ahora vemos cómo estos bastones van evolucionando y depende del tipo de actividad a lo que nos vamos a dirigir, pues sufren una serie de modificaciones. Por ejemplo, la modificación más rápida que sufren estos bastones son en las cuestiones relacionadas con el senderismo. Ya tenemos que tener bastones que se puedan recoger y que puedan tener, pues ya lo veis, distancias, longitudes muy cortas. Para un transporte bueno en la mochila, ya sea grandes o ya sean pequeñas. Estos bastones podemos meterlos dentro de la mochila. Vamos a hablar primero de los mangos de los bastones. Vamos directamente al meollo, a lo importante. Hay muchos tipos de mangos, pero lo que nos interesa es que ese mango sea de goma o de espuma, porque se van a adaptar muy bien aunque no llevemos guantes. Además, aunque estén mojados, tendrán buena adherencia. Además, tendremos mangos cortos, como es este tipo, y mangos largos. Vamos a buscar un mango que sea largo. ¿Esto qué vamos a conseguir con esto? Pues que tengamos conseguir varias longitudes de agarre sin tener que acortar o alargar el bastón. Y esto es importante. La dragonera que vamos a utilizar, vamos a intentar, cuando las compremos, que sean lo más ergonómicas posibles, que se adapten muy bien a nuestra muñeca. Hablaremos en otro tutorial de cómo se colocan las dragoneras convenientemente y que se puedan, con pequeños tirones, se pueda adaptar a la distancia que consideremos en cuanto a la técnica de progresión a utilizar. Hay también dragoneras donde con simplemente un pequeño botoncito aquí podemos sacarla y ponerla. Eso también es una cuestión muy útil. Por supuesto, encarecerá el bastón. Luego pues hay las dragoneras típicas de cintas que, complicadas, hacen más daño, no se adaptan tan bien como las otras. Por eso vamos a intentar buscar siempre dragoneras que sean lo más ergonómicas posibles. Entramos en la parte, o lo que sería la parte principal, la parte tubular. Esta parte tubular hemos dicho que para nuestras actividades de montaña que se puedan acortar o alargar de forma que podamos meterlas o adaptarlos muy bien o cómodamente a nuestra mochila. Podemos elegir entre unos enganches o cierres de cangrejo como es este, que simplemente es cerrar y se posiciona en el sitio, o el que ya podríamos llamar clásico, que es el de rosca, que lo que hace es expandir un conito en la parte de dentro hasta que se queda también fijado en esa parte. Yo, en mi recomendación sobre los cangrejos, a mí me han dado mucho mejor resultado que sobre los de giro, pero en esto hay calidades y podemos encontrarnos con cangrejos o con cierre de cangrejos mucho peor
que los que son de cierre por giro. Por lo tanto, vamos a ir más, no a la elección de tipo de cierre, sino es posible que sea mucho mejor pensar en la calidad del bastón que estamos comprando. Una cosa también importante a tener en cuenta en cuanto a la cantidad de segmentos que tienen nuestros bastones es que los podemos tener de un tramo que ya hemos dicho que no nos interesan para nuestras actividades, o de 2 o 3 tramos. Entre estas dos elecciones, las que están distribuidos solamente en 2 segmentos serán mejores o más resistentes que los que tienen 3 partes. Aunque también aquí hablamos de calidades. ¿Por qué? Porque cada unión del bastón es un lugar de rotura y de fragilidad. Por lo tanto, si podemos conseguir de 2 partes de buena calidad, en principio serían más aconsejables. La roseta es la parte que encontramos entre la parte tubular o la parte principal y la punta. Esta roseta es importante que puedan ser intercambiables. Pensar que depende por donde estemos pisando o donde estemos andando, puede ser más blando o más duro. Si es blando el terreno donde estamos pisando, por ejemplo nieve, necesitaremos una superficie mucho más ancha. En este caso, rosetas de nieve. Esta es ancha, roseta de nieve, roseta de nieve, roseta de nieve. Si la parte por donde vamos a andar es dura, en principio cuando realizamos un senderismo por rocas, por un terreno de tierra compactada, ya las rosetas deben ser más delgaditas. Roseta deben tener siempre todos los bastones. Un bastón sin roseta nos puede crear un problema de que se quede enganchado entre 2 rocas o que se pueda clavar firmemente, aunque creamos que la zona es dura, y al hacer palanca la apartamos. Además, puede impedir que avancemos, ya que se nos pueda quedar trabado entre rocas. ¿Qué nos puede interesar más de los bastones? La punta que lleven. La punta, las distancias de aquí normalmente son globales, generalizadas, puede tener aproximadamente unos 10 centímetros, pero lo importante es la punta. La punta tiene que ser, no debe terminar en flecha, eso es peligrosísimo, debe ser plana y a lo mejor puede tener una estrella, formando una estrella en la parte plana de ese circulito que crea al final. Miremos estas puntas. Puntas estrechas, punta ancha. Esta punta ya tiene mucho desgaste y seguramente resbalaría. Nos quedaría solamente para un firme, por ejemplo, de nieve, donde se clava prácticamente toda la punta. Y estos 2 tipos de puntas son idóneos, tal y como están, para poder progresar sobre lugares duros, ya que conseguirían y tendrían adherencia en rocas. Sobre las puntas hay que tener claro que existen unas protecciones para que en principio esto no sea peligroso cuando lo transportemos, pero también nos va a servir de apoyo mucho más cómodo sobre diferentes superficies, como por ejemplo puede ser el asfalto. En este caso conseguiremos más adherencia. Es importante que siempre tengamos esa protección. Y una vez que hemos hablado de bastones en general, vamos a entrar a hablar en un bastón muy especial. Son bastones ultraligeros que se pueden meter en bolsitas y meterlos en mochilas muy pequeñas, hasta dentro de cualquier mochila se puede meter, y que son en principio diseñados para carreras por montañas, donde el peso es muy importante. La unión ya se realiza de otro tipo. Tenemos aquí un cordelito que al tirar conseguimos la unión como si fuera una pértiga, una sonda de montaña, y aquí al llegar aquí al borde, metemos un nudito y ya tenemos el bastón que en principio ya estaba montado. Estos bastones hay que tener una técnica muy depurada para utilizarlos, ya que son más frágiles que un bastón en principio de lo que aquí os hemos presentado. En cuanto al bastón o la parte principal, el material que más se está utilizando es el aluminio. Hay una aleación que os tenéis que quedar, que es la de 70-75, que nos va a dar lo que sería la ligereza y resistencia mejor para nuestras actividades de montaña. Y luego ya, por supuesto, mucho más caros, ya tenemos las fibras de carbono, ligeras y resistentes. Aquí ya también, dependiendo de las calidades que queramos comprar, encontraremos pues lo más asequible pues, para nuestro bolsillo y también pues, para la actividad que vamos a realizar. Y para despedirnos, un consejo. Los bastones deben tener un mantenimiento. Debemos usar y limpiar las partes de unión de los bastones, estas partes de aquí. Estos lugares acumulan polvo y acumulan agua, sobre todo de transportarlos con la punta hacia arriba, ya que toda el agua que le pueda entrar
en una situación de lluvia entrará por la parte de arriba. En esta posición no entraría, pero es mucho más peligroso ya que la parte de la punta se nos podría enganchar cuando la llevamos en la mochila. Por lo tanto, como su transporte es con la punta hacia arriba, entraría agua por aquí. Por lo tanto, importante mantenimiento de las partes de unión, pasarles un trapito cada X tiempo, 2 o 3 meses, depende del uso, para mantener o para tener los bastones en perfectas condiciones. Os dejamos con estas ideas sobre los bastones y os despedimos para la siguiente tutorial, que va a ir relacionada sobre la progresión utilizando los bastones. Así que hasta la próxima y recuerda, ayúdanos a hacer las montañas más seguras.